permitido que sean lastimados con tal de que no lleguen hacia el norte y no les causen problemas. Esto se tiene que acabar, hay que poner un punto final de inmediato. Y creemos que este es el momento para hacerlo. Se ha violado el principio de no intervención cuando aprobamos esta ley en 2015, donde se permite. ¿Qué otro país se hace esto? Que la policía de los Estados Unidos pueda estar armada en nuestro territorio, que para cuidar las fronteras, y tanto la norte como la frontera sur. Pero no solamente están en las fronteras, sino también en las aduanas y luego en puestos de migrantes como en Tapachula. Esto es un intervencionismo descarado que el gobierno mexicano que hoy se persina lo permitió. Entonces, creemos que tienen que actuar a la mayor brevedad, porque este es un asunto muy delicado y que pues finalmente hoy se los pone en charola de plata Trump para que nosotros actuemos. El padre les va a hablar también de esta preocupación de los datos biométricos que nosotros hemos mandado también, pues violando los derechos humanos, la Convención y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, a los cuales tendríamos nosotros que darles asilo y protección. Y que ojalá México ponga el ejemplo acogiendo a quienes hoy vienen huyendo de la violencia en busca de paz y de seguridad para ellos y sus familias. Le damos la palabra al padre Solalín. Pues me da mucho gusto estar con los señores senadores, con la señora senadora Laida Sansores, en este momento que de verdad es histórico. Ya más signos de desprecio, de rechazo, de ofensa, de denostación de parte del presidente de Estados Unidos hacia México no puede haber. Pero este signo, peor todavía, de ficheo biométrico para las personas más pobres, las personas víctimas de tanta violencia de origen y de tránsito como son las personas migrantes, es de verdad inaceptable. Ya nuestro gobierno ha abandonado prácticamente, y eso no lo digo yo, lo dice, es el sentir de migrantes en Estados Unidos, se sienten abandonados por casi esos 50 consulados que hay en la Unión Americana. Ahora también, no solamente en nuestro propio territorio, no cuidamos, no respetamos, no ayudamos a que se respete la ley de migración de 2011 de nuestros hermanos migrantes, sino que todavía, como Estado, el Estado mexicano, el gobierno de Peña Nieto en concreto, autorizó la entrada de agentes norteamericanos, y algunos de ellos ya armados, para que vengan a vejar, para que vengan a fichar biométricamente a nuestros hermanos más pobres. Esto no es posible, es inaceptable. Por eso hemos sido testigos de ese maltrato, esa gradual vejación del Instituto Nacional de Migración y en general de las políticas públicas hacia los hermanos migrantes. Y si alguien no lo cree, no lo digo yo, no es una ocurrencia. Ahí tenemos la condena de las últimas, no la última, pero una muy importante, del Comité de Trabajadores Internacionales de la ONU, el 13 de septiembre del año pasado, cuando México presentó su informe del tercer examen periódico universal, el EPU. Si ustedes leen detenidamente este documento, que ojalá todas y todos lo leamos y lo analicemos, vamos a ver que hay dos tipos de pronunciamiento de este Comité para la Protección de los Trabajadores Internacionales. El primero son las recomendaciones, pero el segundo tipo de pronunciamiento hacia el Estado mexicano son las reiteraciones, porque no ha cumplido las recomendaciones, algunas desde 2014, y le dice que no esconda bajo los eufemismos los malos tratos vejatorios, injustos, arbitrarios que tienen para con la población mexicana, para con la población migrante de Centroamérica.
Esto es muy importante que entendamos que lo que está denunciando el Comité de la ONU es algo que México todavía no ha respondido. Y no solamente no ha respondido, sino que la situación se ha agravado. Ahora resulta que en nuestro propio territorio, ya ni nosotros, sino directamente los agentes norteamericanos están fichando biométricamente a nuestros hermanos. Y esto es más vergonzoso porque ni siquiera nos dejan hacerlo a nosotros, ya no confían en nosotros. El gobierno de Donald Trump, él mismo ha dicho que no confía en la migración mexicana. Ha dicho que no confía en este gobierno, que es un desgobierno. Y ha dicho muchas cosas más. Yo digo, si este gobierno de verdad tiene vergüenza, lo menos que puede hacer es suspender inmediatamente todos los procesos de colaboración migratoria que tiene con Estados Unidos. Y esto creo que sería un buen principio para reencontrarnos con nuestros hermanos de Centroamérica, a quienes hemos volteado la espalda, a quienes hemos maltratado a sus hijos, nada más porque son países muy pobres y muy débiles, pero si no, ellos ya se hubieran juntado y hubieran demandado internacionalmente a México por daños que todavía no conocemos. Hay un genocidio en nuestro país que hemos hecho nosotros, el crimen organizado, el crimen autorizado, y ahora viene esta nueva vejación inaceptable. Por eso pensamos, yo coincido con la extraordinaria senadora Laida Sansores, que es el momento de tomarle la palabra al presidente de México y que de verdad cumpla eso, que inmediatamente suspenda la colaboración en asuntos migratorios. Y dos, el punto 4 que está proponiendo el Senado, o parte del Senado, también hay que aceptarlo, hay que exigirle como Senado al señor Trump y a Estados Unidos que respete a México, que respete la dignidad de nuestro país. Esas dos cosas mínimo debemos pedirlas. Pues esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por estos senadores solidarios que se han pues sensibilizado ante este agudizamiento de la vejación de los hermanos centroamericanos, pues tenga buen término y que el señor Peña no se haga sordo y que de veras responda a este llamado de esta Casa Senatorial. Muchísimas gracias, padre Solalín, de siempre tan sensible. Sí. Ahorita toma la palabra el senador Zoe. Muchas gracias, senadora Laida Sansores, padre Solalín, senador Bartlett, amigas y amigos de los medios. Miren, lo acaba de decir el mayor referente de lo que hace México como país para proteger a los hermanos centroamericanos migrantes, que es el padre Solalinde, porque no son las instituciones quienes están viendo por ellos. Él, Heyman en Arriaga, Flor de María, Olguita Sánchez en Tapachula, Rubén Figueroa allá en Tenosique, en fin, son ellos quienes han estado trabajando esto. Entonces hay que aclarar algo, porque empieza a haber algo de confusión. El Senado, ¿qué es lo que hizo? Lo que aquí ya se ha comentado: exhortar al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente de la República, a que detenga toda colaboración en materia migratoria. ¿Qué significaría eso? A ver, ese es el asunto. Significaría que si la respuesta es positiva, se abran todas las estaciones migratorias para que los migrantes que han sido detenidos y están esperando deportación salgan de ahí. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué a nosotros no nos da eso temor ni una reserva? Porque no los vemos como criminales, porque los vemos como personas que o están ejerciendo su derecho humano a migrar porque están buscando mejores condiciones de vida, o están huyendo de la violencia. Por primera vez, de los cerca de más de 200,000 migrantes que México detiene y deporta, hay muchos que están llegando y piden refugio y piden asilo, y se están yendo al cielo las solicitudes de refugio y asilo, y nosotros ¿qué les decimos? No, regrésense. No puedes justificar que eres un perseguido, no puedes justificar que corre riesgo tu vida. ¿Y saben qué ha pasado? Lo regresamos y después nos informan que los matan, así de simple. Gente, por ejemplo, que ha sido intentados en sus países, que los intentan reclutar y les dicen: si no formas parte del crimen
si no te prostituyes, si no le entras a vender droga, te matamos. Llega a nuestro país, pide refugio, lo regresamos y efectivamente los matan. Entonces, eso no puede pasar. ¿Cómo se vería la respuesta positiva del presidente Peña Nieto al exhorto unánime del Senado? Primero, lo que les decía, apertura de los centros migratorios, de todos los que están hoy deportados, detenidos esperando deportación. Segundo, que los 6,000 agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración suspendan su trabajo de inspecciones migratorias y patrullaje y se replieguen en esas estaciones. A lo administrativo, a lo que realmente les corresponde. Tercero, en las más de 600 casetas de cobro de las carreteras de cuota de nuestro país, se deberían de colgar distintivos certificados lo suficientemente grandes para que todos puedan leer que por instrucciones del gobierno mexicano se debe de dejar pasar a cualquier persona migrante en territorio nacional. Otro, las policías de tránsito, agentes federales de gendarmería, oficiales de mando único, policías estatales, policías municipales de todo el país deben de recibir una orden superior que estableciera la obligación irrestricta de garantizar y proteger los derechos humanos de los migrantes, empezando por el de libre tránsito de personas que se encuentran en nuestro país haciendo eso justamente, transitando, ni una detención, ni una deportación, ningún traslado de persona migrante en territorio nacional, libre tránsito y protección de derechos. Hemos presentado innumerables puntos de acuerdo aquí. Con la senadora Laida, hemos hecho esfuerzos estando en las estaciones migratorias y nunca había tenido respuesta. Y yo coincido con el padre Solalinde, es una enorme oportunidad, pero no nos quedemos con el mensaje televisivo. Qué bueno, está bien. Lo que sigue es la respuesta al Senado. Yo me pregunto, a ver, ¿de verdad el Senado en conjunto, porque es unánime esto, no vamos a pedirle respuesta? El presidente Peña Nieto va ahora a Perú, a la Cumbre de las Américas. Ahí tendría que haber y llegar ya habiendo dado respuesta a un poder constituido que somos nosotros, el Senado de la República. Entonces, eso es lo que está ocurriendo realmente, porque todo el mundo anda hablando de que qué bueno que hubo unidad y qué bueno que el Senado se puso de acuerdo. Sin duda, qué bueno. La unidad nacional debe de servir para algo. Y lo primero para lo que debería de servir es para la protección de derechos humanos, de hermanos centroamericanos, a quienes no somos amables, por decirlo menos. Hostilidad, violencia, sangre, muerte, eso es lo que encuentran en México. Una vez con Laida estábamos en Tapachula y un migrante hondureño nos lo dijo. La bestia no es el tren, la bestia es México. Así nos ven. Esta es la oportunidad para corregir esa terrible lógica de hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos, de haber recorrido la frontera al sur. Es el momento de la dignidad, sí, con acciones, no solamente con mensajes televisados. Entonces estamos en espera de que nos conteste el señor presidente Enrique Peña Nieto. Muy preciso, muchas gracias. El senador Bartlett está aquí para concluir esta conferencia. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento y desde luego que es un momento histórico, lo señala el padre Solalinde, que ha dedicado su vida sin artificios a defender a los migrantes en este país. Hace unos días se tomó un acuerdo aquí en el Senado, ¿no? Les voy a leer, ya para hacerlo con toda precisión, lo que se acordó. Se denominó pronunciamiento de la mesa directiva y del Senado, que se votó, y dice lo siguiente en el punto cuarto que mencionaba el padre Solalinde. Con base en la sólida amistad, es el tercero. Solicita el Senado al gobierno de la República suspender la cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en materia de migración y de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en tanto que el presidente Donald Trump no se conduzca con civilidad y respeto al pueblo de México. Este acuerdo se le envió al presidente y lo hizo público. Fue una especie de preludio
cuando toma la palabra él para tomar esas decisiones que luego han salido repetidamente en los medios de comunicación, el Senado de la República me envió esta petición. Ahora el senador Cordero, que se encontraba presidiendo la sesión, ¿verdad?, preguntó que quién estaban a favor de este pronunciamiento y fue unánime dicho por el presidente. Unánimemente el Senado le mandó este documento al presidente Peña Nieto. Ya el presidente ha tenido una reunión que salió en los medios de comunicación con todo su gabinete y el gabinete ampliado y les ha dicho que por favor analicen sus relaciones con los Estados Unidos para informarle al propio presidente y que él tome las decisiones respecto a la suspensión de cooperación. Lo que nosotros estamos diciendo es cuándo lo va a hacer, ¿no? El Senado de la República unánimemente le pide estas decisiones, estas acciones. El Senado de la República, que es otro poder. Él se valió, Peña Nieto, de esta declaración, se valió para fortalecer su posición en la tarde. De manera que lo importante es que si la utilizó para su mensaje, así lo dijo, el Senado se ha pronunciado, bueno, lo que tiene que hacer es hacerle caso al mensaje del Senado y no dejarlo en el aire. La reunión que tuvo con su gabinete, ¿verdad?, fue un poco ambigua porque les dijo que investiguen cada secretario y todo el gabinete ampliado, todos qué relaciones se tienen con Estados Unidos para ver si se suspenden, se detienen mientras se decida otra cosa, ¿verdad? Pero el presidente no tiene que andar buscando mucho, ¿eh? Todo esto que estamos en este momento señalando es producto del Plan Mérida. El Plan Mérida es un acuerdo inconstitucional que firmó Calderón y que lo ha continuado al pie de la letra Peña Nieto. El Plan Mérida, inconstitucional, ha establecido una serie de compromisos con México que el Senado no ha aprobado. Es inconstitucional. Y es ahí en donde en lo que se fundamenta la denuncia que hace el Washington Post, que ha salido reproducida por La Jornada, por El Reforma y por varios periódicos, particularmente estos dos. Ha sido reproducida la información que hace el Washington Post, que es verdaderamente escandalosa. Ahí describen las autoridades norteamericanas y quienes han estado, altos funcionarios del Departamento de Estado, que han estado manejando las relaciones migratorias con México, ¿verdad?, y describen cómo se han apoderado las autoridades migratorias, los agentes migratorios armados en México, en las cárceles, dicen. Tenemos en cárceles a los migrantes, lo cual es una aberración, ¿verdad?, porque aquí no son criminales, allá sí. Y entonces las cárceles van y les toman todas sus características, todas, ¿verdad?, y los violan todos sus derechos personales, todos, y los mandan a un archivo en los Estados Unidos. De manera que, como dice el padre, están fichando a los hermanos centroamericanos y de paso a los mexicanos que ahí están, los están fichando para convertirlos ya en delincuentes en los Estados Unidos y estar pendientes de cuando alguien pretenda llegar, estar sobre ellos. Dicen que es un programa para encontrar a los malos, no seleccionan a todos, ¿verdad? Es algo verdaderamente escandaloso. Está aquí, ¿verdad? Los Estados Unidos obtienen datos de los migrantes adentro del territorio mexicano, un programa muy delicado que Trump está poniendo en riesgo. Ellos mismos protestan porque ese era un secreto, ¿no? Ahora se hace público. No puede ser que en México, ¿verdad?, estén actuando los agentes migratorios norteamericanos en los centros donde se tiene recluidos a los migrantes de todo Centroamérica y de México también, ¿verdad? No puede ser que ellos estén manejándose como autoridades y violando uno por uno a miles
de individuos violando sus derechos y colocándolos en listas negras en los Estados Unidos. Entonces yo le diría al Ejecutivo que completamos esto que dice aquí el acuerdo unánime del Senado de la República, según la voz y la calificación que hizo el presidente de la mesa, Cordero, dijo esto es unánime, mándesele al presidente de la República. Nosotros tenemos aquí la visita de diversos migrantes que venían a explicar todo lo que ha ocurrido en este transitar doloroso de tantos mexicanos protegidos aquí y acompañados por el padre Solarina, pero nuestra posición ahorita es exigirle al presidente que actúe. Esto ya no se puede permitir que ocurra, y además pues es el Senado de la República, votó ahí el PAN, el PRI, el PRD, todos votaron. ¿Se va a burlar el presidente Peña de lo que el Senado le propuso unánimemente? Esperemos que no, ¿verdad? Lo que queremos son hechos, para acabar con esta ignominia, esta intervención de los Estados Unidos en lo más profundo de nuestro territorio, violando abiertamente la soberanía de nuestro territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta de parte de ustedes, compañeros. Sí, senadora, tenemos varias preguntas. La primera de ellas es de Luis Carlos Rodríguez, de Notimex. Sí, buen día. Al senador Robledo, por favor. Senador, esta iniciativa que está presentando es una especie de iniciativa antimuro. ¿Realmente es algo real o pues mera demagogia? Digo, hemos visto muchas iniciativas de este tipo, leyes espejo y todo esto. Finalmente en eso se quedan. Por otra parte, digo a quien me quiera contestar, el tema de los venezolanos que están llegando, el éxodo de venezolanos que está llegando a México, ¿no? Hay más de 60,000 que pues tienen una situación irregular, que no hay quien los esté apoyando, muchos pues están ya vendiendo pues en las calles arepas o lo que tienen para sobrevivir. Sí. ¿Hay algún plan por parte de las organizaciones, del mismo Senado, de ustedes, para este tema del éxodo venezolano? Le contestaría rápidamente el tema de la iniciativa presentada. El planteamiento es un decreto para que México tenga criterios de constitucionalidad y soberanía, no solamente en el diseño de su política exterior, sino en la forma, es dotarle al Estado mexicano de mejores mecanismos para que los conflictos con países vecinos, en este caso Estados Unidos, se diriman de mejor manera en los tribunales internacionales, en Naciones Unidas, en la Corte Internacional de Justicia, en donde tenga que ser, porque hay temas que no pueden ser de manera unilateral definidos por un gobierno, por ejemplo el muro o por ejemplo el propio despliegue de tropas o de la Guardia Nacional en la frontera norte. ¿Dónde podríamos nosotros tener un mucho mayor margen y fuerza? Pues uno es justamente en esa tradición multilateral de México frente al mundo, porque Estados Unidos de manera recurrente a las Naciones Unidas, y más Trump, los manda al diablo, no firma los convenios, o sea, no les interesa, están ahí en Nueva York y todo, pero no le interesa ni participa de manera activa. México sí, y eso nos podría ayudar a redefinir la relación con otros países, a regresar la dignidad y con esa dignidad la fuerza con la que México defendió otras cosas. Miren, este asunto de que el Senado reciba respuesta, bienvenidos, ¿cómo está? Ese asunto de que el Senado reciba respuesta de parte del presidente para que la migración y estas personas que nos acompañen sean vistas por todos como lo que son, familias, mujeres, niños que están huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza. Y hay un asunto de fondo, ya lo hemos hecho en otros momentos de nuestra historia, lo hicimos desde Lázaro Cárdenas cuando reconocimos a la República Española y recibimos a miles de refugiados. Lo hicimos en los momentos de las peores y más sanguinarias dictaduras de Sudamérica y recibimos a las personas aquí. Lo hicimos en los años 80 cuando muchos países de Centroamérica vivían cruentas guerras civiles y lo recibimos en Chiapas. Y como nosotros decimos, aprendimos a partir la tortilla a la mitad, compartimos la pobreza porque lo recibimos como un Estado y una nación digna
que respeta los derechos humanos. De eso se trata la iniciativa, de dotarle al Estado mexicano mejores herramientas para defendernos. Hoy se está diciendo, no hay ningún problema con la relación porque el tratado sigue. ¿Ustedes creen que a nuestros migrantes en Estados Unidos eso les preocupa? ¿Ustedes creen que a nuestros vecinos, hermanos, esos intereses están en su mente y en su corazón? Desde luego que no. La relación está mal. La política es un lenguaje y el lenguaje de Trump es amenazante. Nosotros no podemos seguir respondiendo igual. Mientras Trump despliega la Guardia Nacional, nosotros desplegamos al Instituto Nacional de Migración. Es lo mismo. Entonces, si nosotros no somos capaces de defenderlos a ellos, no seremos capaces de defender a los nuestros en Estados Unidos. Este es el momento de la definición histórica más importante. El Senado ya se pronunció: detener la cooperación migratoria, que estas personas las veamos como el tesoro que son y las protejamos como lo que son, seres humanos ejerciendo derechos, punto. Y seres humanos que desafortunadamente están en una condición de enorme vulnerabilidad cuando pasan por nuestro país. Si eso sigue ocurriendo, ¿con qué cara seguiremos defendiendo a los nuestros allá? No es demagogia. Demagogia es un mensaje en la televisión y después no contestarle al Senado. Esa es la verdadera demagogia. Señor presidente Peña Nieto, ¿cuándo nos va a responder? Esto es un asunto de horas, esto está ocurriendo diario, las violaciones, la violencia es cotidiana. 550 migrantes son detenidos diario y deportados diario, 550. Y simplemente endurecemos la política y ellos tienen que buscar rutas más peligrosas en donde el crimen organizado hace con ellos lo que quiere. Esa es la realidad, y eso es de lo que queremos, una posición firme del presidente por parte, no de nosotros como bancada, de todo el Senado de la República. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Así, aquí subrayamos, nosotros expulsamos más migrantes que los que expulsa mismo Estados Unidos. O sea, la policía que le sirve a Estados Unidos, la policía mexicana, es más eficiente. Le damos la bienvenida a la caravana del Via Crucis, como le llaman, que es muy dolorosa, como dijo el senador Bartlett, es un caminar para pues pedir justicia, y esperamos que vengan a alentar esta decisión, que es una promesa de hace mucho tiempo, que las niñas y niños migrantes no puedan estar en cárceles de ningún tipo, así les llamen, estaciones migratorias, de una manera eufemística, como dicen. Aquí nosotros vemos, y este es el momento, como dicen, hay que abrir las estaciones migratorias ahora, no tiene por qué estar cubanos, haitianos, venezolanos, del país que sean, deben tener el mismo trato. Aquí también tenemos africanos en nuestro país, pero sobre todo de Salvador, de Guatemala y de Honduras. Deben abrirse las estaciones migratorias como la primera señal para Trump. Nos ha cogido de sus sirvientes, nos escupe en la cara. Pues señor Peña Nieto, responda no solo con discursos, responda con valor, y hoy que tiene el respaldo de los mexicanos no tiene ningún pretexto para actuar. Eso es lo que queremos hechos. Así que, y esperamos pues que ya esta iniciativa que presentamos todos los partidos políticos, también en unanimidad, sea atendida. Es una iniciativa preferente de Peña Nieto, atención a niñas y niños. Pero a las niñas migrantes, eso sí, pueden ir a la cárcel, acompañados o no acompañados. Es una aberración y una incongruencia. Entonces, esperamos que hoy con este se cierre el capítulo y sea aprobada la iniciativa para que nunca más un niño migrante pise una cárcel mexicana. Gracias. El senador Fidel de Médicis quiere un mensaje. El senador de Médicis, ¿y alguien muy breve de ustedes quiere tomar la palabra, mi amor? Por favor, Fidel, y ahorita nos dice. Compañeras, compañeros de la prensa, hay una regla de oro que dice: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Con qué autoridad moral levantamos nuestra voz para exigir respeto a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos que están siendo atropellados
por el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump, si a nuestros hermanos centroamericanos les están violando sus derechos humanos el gobierno de este país, desde aquí le hacemos un llamado, una exigencia al ciudadano presidente Enrique Peña Nieto, que esta caravana, una comisión sea recibida por él, les garantice que serán respetados sus derechos humanos y que serán tratados con toda la dignidad que merece un ser humano. Es lo menos que merecen estas familias que son expulsadas por el hambre, por la pobreza, por la violencia que están viviendo en su país. Muchas gracias. Gracias, compañero Fidel. Ya para terminar, va a tomar la palabra nuestro compañero Rodrigo Abeja, parte de la Coordinación de Pueblos Sin Fronteras, y que estamos aquí acompañando esta caravana de compañeros y compañeras centroamericanas. Una caravana que inicia el día 25 del mes pasado en la ciudad de Tapachula, una caravana que trae el reclamo de familias extensas de 19, 17 miembros, donde viene la abuela, los nietos, los hijos. Una caravana con un perfil de gente, principalmente, digamos, de Honduras, que viene huyendo de una situación de violencia política desatada en su país. Una caravana de gente que está cansada de esperar, de gente que está cansada de promesas falsas. Una caravana que está compuesta de ilusiones rotas, que la Comar ahí en Tapachula, digamos, después de tenerlos 3, 4 meses esperando, les dice al final que no. Es una caravana cansada de falsas promesas, cansadas de discursos. Es una caravana que viene luchando, digamos, por encontrar un mejor espacio de vida para sus hijos, para todos los miembros que la componen. Es una caravana también que trae el reclamo, no solo de los privilegiados que estamos aquí con ella, de los cerca de 1.500 personas que en sus inicios la integraron, sino también queremos hablar y denunciar toda la situación que está pasando las y los compañeros que están ahorita caminando solos en la ruta migratoria. De cierta manera nosotros creo que somos privilegiados por estar con la atención mediática, la agradecemos, pero también nuestra voz es por los que están caminando en desamparo. Las violaciones que ahorita mismo están ocurriendo con mujeres, con niños, los secuestros, los asesinatos, el maltrato, la violencia con que las autoridades migratorias, los cuerpos policíacos, los cuerpos criminales, las bandas de secuestradores están ahorita, en este mismo momento, encarnizándose con las cientos de personas que viajan solas. Entonces, esta voz que ahorita están escuchando también está hablando por ellos. Agradecemos a la prensa, porque sin ella también esta caravana hubiera pasado de noche. Estas acciones directas tienen más de 10 años, las encabezó el padre Soalindo, Irineo Mujica y otros compañeros que han estado en la lucha. Afortunadamente, o no sé por qué manera, esta acción fue la que por fin llamó la atención mediática internacional, aquí hay que señalarlo, y luego nacional. No sé, sé que la prensa nacional está ocupada en temas más domésticos, pero este tema es regional y creo que de mucha importancia. Entonces, agradecemos a la prensa internacional que estuvo desde el caminar con nosotros y que estará seguramente acompañándonos hasta el objetivo final, que es acompañar a las familias, a los niños que van en solicitud de asilo político, de asilo hacia la frontera norte. Entonces, pues
les agradezco a las compañeras, a los compañeros, a la comunidad trans, que juntos con nosotros han soportado frío, hambre, sol, a la prensa, a las organizaciones solidarias del país que han estado también pendientes de nuestro caminar. Y bueno, solicitarle aquí a la Comisión del Senado que no sea palabra muerta los compromisos o la palabra empeñada el día de hoy. Y en realidad exigimos respuesta a esta crisis que de no haber sido por la caravana se seguiría ignorando. Gracias. A todos, muchas gracias, compañeros. Entonces, Tenemos más preguntas, senadora. Tenemos todavía 3 preguntas más. perfecto. Le pregunta ahora Víctor Mayén, de Capital México. Al padre Solalinde, por favor, si pudiera responderme esta pregunta. Padre, usted le haría un llamado, un exhorto, una petición, como quiera ponerle, al presidente Peña Nieto para que no le tiemble la mano y de alguna manera cese esta cooperación bilateral con Estados Unidos en materia migratoria, para que los migrantes nuestros y los que vienen de Centroamérica principalmente tengan un mejor trato por parte de las autoridades nuestras y de las de los Estados Unidos? Bueno, yo quiero recordarles que aquí mismo, bueno, no aquí, pero en la sede del Senado, en su sede de la casona de Jicotencatl, aquel 24 de febrero de 2011, por unanimidad también, aprobaron una ley muy buena, de las mejores del mundo. Si lo puede subir el micrófono, padre, por favor. Que Si puede subir su micrófono, padre. En la sede del Senado, el 24 de febrero de 2011, el mismo Senado aprobó por unanimidad la ley que hoy tenemos, la ley migratoria. No hubo abstenciones, no hubo votos en contra, no hubo tampoco ninguna reserva de nada. Todas y todos votaron por unanimidad, como hoy también este pronunciamiento. En aquella ocasión el Senado cumplió, pero el Ejecutivo fue el que no cumplió, porque después en el reglamento ley secundaria traicionó el espíritu de esa ley y prácticamente hizo una contraley. Hoy vuelve otra vez la historia, increíble, todos los partidos por unanimidad se han puesto de acuerdo en este pronunciamiento y el Ejecutivo vuelve a fallar al no responder inmediatamente a este emplazamiento del Senado. Por eso, desde aquí, y en nombre de todos los hermanos y hermanas migrantes, pero también de todos los senadores y senadoras que se han solidarizado, hay un llamado para que el presidente Peña Nieto se pronuncie ya, si no él por los compromisos que a lo mejor él tiene con Estados Unidos, sí por los compromisos de México y por el cariño, el amor que les tenemos a nuestros hermanos centroamericanos. Señor presidente de la República, ya obedezca y ya promulgue esas disposiciones que el Senado le está pidiendo en favor de nuestros hermanos centroamericanos. Les pregunta ahora Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, también para el padre Solalinde una pregunta. También para usted, padre, una pregunta. Quisiera saber si usted tiene los datos de cuántos migrantes están ahorita en las estaciones migratorias. Si tiene algún ejemplo de que los hayan sido tratados como criminales y si no habría alguna repercusión, perdóneme, si una de las peticiones que se harían en el caso del Vía Crucis es que se les permita llegar a la frontera donde ellos querían llegar. Eso sería. Y si no habría alguna repercusión para ellos de un maltrato o de que los militares en la frontera los agredieran. Y quisiera también preguntarle ya sea a la senadora Sansores, al senador Robledo, al senador Bartlett, que son los expertos en migración, si esto también, la última pregunta que era para el padre Solalinde, si no habría alguna repercusión negativa para los migrantes
el hecho de que se les permitiera llegar libremente a la frontera. Y al senador Bartlett, como coordinador, ¿usted sabe ya si el pronunciamiento del Senado del que se ha estado hablando ya le fue notificado a Estados Unidos? Si ya la Cancillería lo turnó, no sé si a la Embajada o directamente al Departamento de Estado de Estados Unidos. Por favor. ¿Sí? Bueno, pues yo quiero decirles que las situaciones migratorias en este momento sí tienen un cupo del 60%, no es lo que tenían antes, porque casi la mayor parte de los migrantes están yéndose por otras rutas. Yo pienso que efectivamente sí los han estado maltratando, porque como decía el Comité de la ONU, atrás de los eufemismos esconden los malos tratos. No se dice que los detienen, sino los aseguran o los aseguran o los rescatan. Después no los dicen, los detienen, los encarcelan, sino dicen los alojan. Y luego no les dicen que los corren, como el senador Zoé acaba de decir precisamente, arriesgando su vida, sino les dice, les dan retorno asistido, porque nosotros sabemos que les dicen, si te quedas aquí, vas a estar tanto tiempo y no vas a poder durar. No vas a poder estar, entonces mejor vete y después regresas. Yo creo que México tiene también una gran oportunidad para volver a Centroamérica y para buscar de verdad arreglos humanos, arreglos reales de una política regional, para que con la corresponsabilidad de los gobiernos de origen México puedan ir buscando la verdadera solución a la inmigración forzada, que es el desarrollo regional. Y yo pienso que es una oportunidad también para el pueblo de México para encontrar la forma de que estos hermanos y hermanas que trabajan, porque son muy trabajadores, encuentren cómo ayudarle a México a crecer, a desarrollarse y también a buscar en la producción, porque todo parece indicar que México tendrá que buscar volver a su mercado interno. Es aquí donde vamos a necesitar mano de obra, pero no tanto para exportar, sino para nosotros tener formas mejores, más dignas de vida. Gracias, padre. Nada más una cifra rápida y para darle la palabra al senador Bartlett. Hay en total 20.943 migrantes en estaciones en total, de los cuales, para el 28 de febrero del 18, de los cuales, y eso es lo más grave, 4.777 son niños. Por eso es nuestra insistencia en que esta ley debe de ser aprobada de inmediato. ¿Y el riesgo de que lleguen a la frontera y sean agredidos por la... Bueno, el riesgo de que lo sean sería ya vivir en una nación gobernada por gángsters. ¿Cómo los van a agredir si saben que van a llegar? Debe tomar todas las providencias para que no sean molestados. Estados Unidos, la que puso en la frontera. Ya de Estados Unidos. Sí. Pues eso depende ya. Nos referimos a nuestra frontera y a la conducta que tenemos que seguir los mexicanos de protección a nuestros hermanos centroamericanos y de ninguna manera agredirlos, sino protegerlos. Ahora, preguntabas, Andrea Becerril, que si esto el acuerdo, este importante texto que aprobó unánimemente o pronunciamiento del Senado de la República, mira, dice, además del tercero, que es la suspensión que ya leímos, bueno, dice el cuarto, con base en la amistad entre los poderes legislativos de ambos países, se hace un llamado al Senado, le hace un llamado urgente al Congreso de los Estados Unidos de América para que inste al presidente Donald Trump de encauzar las relaciones de México con otro tono. O sea, ya hay una comunicación al Congreso norteamericano. Finalmente, pedir que se incluyan los considerandos al pronunciamiento y que solicite a la Cancillería lo haga llegar a la oficina del presidente Trump y a cada uno de los diputados y senadores de los Estados Unidos. Obviamente el presidente recibió el mensaje y ya llegó a las instancias adecuadas de Estados Unidos.